El año que arranca seguramente va a estar marcado en el Distrito Federal con la discusión sobre su constituyente, sobre la elaboración de su nueva constitución política, una vez que el Senado aprobó en diciembre pasado la reforma política que transformará al Distrito Federal después de 191 años en la Ciudad de México, aunque todavía debe de transcurrir la aprobación de esta reforma constitucional en los estados de la República. Pero también esta discusión coincide en el inicio de este año, que también está marcado por el lamentable, no solamente asesinato de la alcaldesa de Temisco, sino por el enfrentamiento que se ha dado, por ejemplo, en el estado de Morelos, entre el alcalde y el gobernador del estado respecto del mando único. Estos son algunos de los contextos, junto con la discusión bastante soterrada, poco abierta, pero que ahí está y que se ha venido reflejando en leyes más bien de tipo centralistas que cuestionan de facto en los hechos el federalismo, el régimen federal. Todos estos elementos seguramente van a estar sobre la mesa en la discusión sobre la nueva constitución del Distrito Federal. Vamos a abordar este tema aquí en este foro. Gracias por arrancar con nosotros este año. Soy José Buendía. Es un placer tenerlos aquí en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El Senado puso fin al DF tras 191 años de existencia, al aprobar el pasado 16 de diciembre una reforma para transformar a la capital del país en la Ciudad de México, con autonomía política y constitución propia. Sin embargo, no será un estado más de la federación porque la reforma no modifica el artículo 115 constitucional para convertir a las delegaciones en municipios y además conservará la ventaja financiera de ser la única entidad del país que recibirá apoyo económico de la federación para financiar educación y servicios de salud. Jurídicamente será la ciudad capital del país. La reforma permitirá que la capital del país cuente con una constitución local, redactada por una asamblea constituyente de 100 integrantes. Las elecciones para la conformación del constituyente las organizará el INE, 15 días después de que entre en vigor esta reforma constitucional. Dichos comicios serían el primer domingo de junio en 2016. El constituyente iniciaría funciones en septiembre. Los cambios incluyen la regulación de la participación de los candidatos independientes para integrar la asamblea constituyente. Ahora, la reforma constitucional comenzó su ruta para que sea aprobada por los congresos locales de al menos 17 estados. Posiciones. 1. Miguel Ángel Mancera dijo que tomará en cuenta las críticas expresadas en el debate en el Senado. Me parece que todas las opiniones que escuché con mucha atención en el debate, tanto a favor como en contra, son importantes. Todas estaremos tomándolas en consideración para lo que sigue. Es un día histórico para la Ciudad de México y un gran paso para los habitantes de la capital, subrayó. 2. La reforma recibió críticas del senador Ernesto Rufo, exgobernador de Baja California, por las ventajas económicas que tiene frente al resto de los estados, eliminar la figura jurídica de las delegaciones políticas y crear las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que tendrán concejales. Advirtió que la capital tiene puntos vanguardistas porque está subsidiada por la federación, por lo que el trato de esta con los estados no es equitativo, además de que tiene el fondo de capitalidad. 3. La priista Ana Lilia Herrera dijo que mayores facultades deben conllevar mayores responsabilidades y que deberá haber un trato equitativo con respecto al resto de las entidades federativas, especialmente en repartición de recursos y rendición de cuentas. 4. Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, dijo que la aprobación es un precedente para la democracia, además de que implica la transformación político-administrativa de las jefaturas delegacionales. Gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Vamos a arrancar, le decía, vamos a hablar del proceso constituyente en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, que va a ser uno de los que marque la actualidad en esta capital a lo largo de este año, pero se produce en un momento especial porque hay abierta y a veces también de manera soterrada una enorme discusión que viene reflejándose en leyes, por ejemplo, más bien de tipo centralistas, las cuestiones o las dudas que hay respecto del federalismo, y así
sí, por ejemplo, las alcaldías, si son o no los lugares, los niveles de gobierno más vulnerables. De todo esto vamos a abordar y me da mucho gusto que arranquemos el año justo con esta discusión sobre el futuro de la ciudad y en buena medida también de las instituciones del país. Gaby Cuevas, muchas gracias por estar con nosotros. Al revés, muchas gracias por la invitación. Un placer, Gaby Cuevas, senadora del Partido Acción Nacional y además amiga de este programa. Así es. Muchas gracias por la invitación. Gaby. César, como siempre, ¿Cómo estás? un placer. Buenas noches. ¿Te ves repuesto? Felicidades. Sí, tuve afortunadamente una semanita de tranquilidad. Y eso César Cravioto, usted sabe, es el líder de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Aquí estamos con mucho gusto. El DF va a ser un lugar, sin duda, donde van a estar puestas buena parte de las miradas, Gaby, a lo largo del proceso constituyente. Y yo quiero relacionarlo, porque no hay más remedio que hacerlo, con pues las dudas sobre el funcionamiento que estamos viendo en las instituciones, o sea, las lecciones que podemos aprender para llevar al constituyente del DF, de lo que está pasando, por ejemplo, en las alcaldías del país, donde pues, la mayoría de los alcaldes viven, digamos que a la amenaza de plomo o plata, y quizá son los sectores más vulnerables, o el conflicto del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, con el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo ves tú? ¿Qué hay que aprender de estas lecciones para traerlas al DF? Creo que es un muy buen punto de partida el que mencionas. ¿Qué aprendizajes debiéramos tomar? Bueno, es más, debíamos haber tomado antes de hacer la reforma constitucional. Debía haber habido. Sí falta un proceso de reflexión, sí, sin duda. Yo creo que el gran ausente en el proceso de transición mexicana en el año 2000 fue el municipio. Se habló mucho, por ejemplo, hay que recordar de todo el proyecto federal, apareció la CONAGO, en fin, hubieron una serie de esfuerzos para como reordenar las fuerzas en este país, algunos cambios incluso constitucionales y legales, pero el municipio fue el gran ausente, como un fantasma en toda esta transición. ¿Qué le pasó al municipio? Primero, sí se volvió más plural en algunos casos, pero nunca fortaleció su esquema de finanzas. Ni capacidad financiera, ni de capacidad ni capacidad tampoco de gobernanza. Entonces, quedó como un ente de administración local, sin ninguna fuerza, porque la fuerza se concentró en los gobernadores, ya no había esta presidencia que parecía como un rey, sino que se volvieron los virreyes. Entonces tenías a 32 virreyes en los estados o en el DF y los municipios olvidados. Y pero, en el olvido... ¿Qué es lo que te quedó ahí en esos municipios? ¿Gobiernos débiles? Quedó un olvido, falta de rendición de cuentas, en muchos casos caciques, pero quedaron fuera de foco. Nadie se fijó en qué le estaba pasando al municipio hasta que, acordémonos, empezaron a aparecer quebrados. ¿Cuántas historias de municipios no nos enteramos que estaban endeudados? No, bueno, la cantidad es enorme. Luego también los problemas sociales. Luego vemos que hay muchos de los municipios donde se está concentrando el rezago en materia social, pobreza, educación, etcétera. Y por último... Oye, por no hablar de la penetración del crimen. Ahí voy. Por último, las notas del narco, que con esas ya llevamos desde 2008. Y pues luego la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué los municipios? Yo creo que es un debate, primero que sí se concentra una debilidad institucional del municipio, pero también hay un falsísimo debate. Y yéndonos al Graco Cuauhtémoc, que pues, yo aquí coincido con lo que hablábamos antes, creo que Cuauhtémoc puede ir ganando. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado en los tiempos de, ¿cómo se llama de Quintana Roo, de Mario Villanueva, con policía única? ¿O qué hubiera pasado un Yarrington con policía única? O en muchos estados, los gobernadores no son la Madre Teresa, ni tampoco los alcaldes, ni hay tampoco como un manual que diga, por ser gobernador es bueno y por ser alcalde eres malo o viceversa. Es un tema que tiene que ver con la corrupción estructural que hay en este país. A ver, corrupción estructural es un punto en el que seguramente Morena siempre va a estar de acuerdo, pero ya me gustaría, ya que ustedes han dicho que van a preparar o van a presentar un proyecto de constitución alternativa para el Distrito Federal, saber qué es lo que traerían de nuevo en función de lo que acaba de decir Gabriela del debilitamiento ostensible, porque creo que eso no está sujeto a debate del nivel más cercano de gobierno al ciudadano, pues el municipio, y aunque en el DF, y eso seguramente será motivo de discusión, no vayan a ser exactamente iguales, porque no se toque el 115, sí va a haber una reforma a las instituciones comenzando por las delegaciones. César. Sí, bueno, primero decir que Morena no estuvo de acuerdo
en esta aprobación tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores por varias razones. Una de ellas es que no nos gustó el esquema de que se siguiera tratando a los habitantes de la ciudad como habitantes de segunda. No se le está dando la facultad a los habitantes del Distrito Federal a nombrar a sus constituyentes. Es más, nosotros decíamos, ya hay una asamblea legislativa, que todos los que somos asambleístas llegamos por el voto por medio de las urnas. Además hay una composición muy plural en la Asamblea Legislativa, pues que sea el constituyente. Al inicio de la legislatura, todos los grupos parlamentarios, el PRI, el PAN, el propio PRD y obviamente nosotros decíamos, vamos a impulsar que seamos los legisladores de la Asamblea Legislativa quienes estemos en el constituyente. Después ocurrió ahí un apretón de tuercas, seguramente Peña Nieto apretó al PRI, Mancera apretó a los del PRD y también se apretó a los del PAN y se modificó la estructura. Pero las propuestas que ustedes traen sobre todo es sobre la forma de integrar y preparar el constituyente o, por ejemplo, sobre las delegaciones. ¿Tienen alguna propuesta en específica? Ambas, o sea, desde el propio constituyente, pero bueno, eso ya pasó y nosotros pues vamos a entrar al tema de la elección eso ya está aprobado, del 60-40. Pero nosotros vamos a trabajar con una serie de organizaciones de la sociedad civil para trabajar una propuesta de constitución, porque tampoco estamos de acuerdo que solo la propuesta que envía el jefe de gobierno sea la que se discuta. Pues, ¿de qué estamos hablando? Vamos a repetir esos errores de los que estamos hablando al inicio del programa. Vamos a tener unos, yo les digo, bodrios entre municipios, alcaldías y delegaciones. Bueno, a ver, ese sí sigue siendo un problema grave y es gobiernos electos, pero subordinados al gobierno central. Va a seguir siendo central. Sí, Es una reforma Yo creo que hay que, vámonos a remitirnos a los textos, tal cual están. Vienes. A ver, sí hay cambios actualmente en la Constitución, digamos, bueno, todavía no son vigentes, pero sí hay cambios que se hacen a la Constitución a partir de esta reforma que van a tener un fortalecimiento directo en las alcaldías delegaciones. O sea, a ver, partiendo de que es una reforma imperfecta, hasta Mustia, ¿no? Le ponemos nombre a alcaldes, pero no son alcaldes. Te van a robar eso, ¿eh? Me la quiere robar Morena, la voy a patentar, que quede claro aquí en el auditorio. La voy a citar. Se le habla, por ejemplo, alcaldías. No es un alcalde, punto. Va a seguir siendo una delegación. Que sí hay terreno ganado. Y como decías, a ver, habiendo sido delegada, yo goberné Miguel Hidalgo, también tengo las propias frustraciones, ¿no? Y era tener a Ebrard amenazándonos como Graco, con que, no quieres mi torre bicentenario, te quito la policía. O sea, sí sabemos de ese diseño perverso. ¿Qué sí se avanzó? Primero, se avanza en dar una garantía de que las delegaciones, o alcaldías, como se les va a llamar, van a recibir lo que viene en una fórmula presupuestal, cosa que nunca se había hecho en el Distrito Federal. O sea, digamos, la etiquetada. Ningún gobierno hasta hoy en el Distrito Federal ha querido una ley de coordinación fiscal. Cosa que es solo en el Distrito Federal. En el resto de las entidades hay una ley. No es que cada año, ¿qué creen mis delegados? Vénganse y vamos a negociar el presupuesto, como sí sucede aquí. Y ese esquema de cada año... Con el fondo de capitalidad, por ejemplo, incluso. Bueno, el fondo de capitalidad es como una mini propina del presupuesto de la ciudad. O sea, la ciudad sí tiene mucho dinero. ¿Cuál es el problema? Que no lo vemos en los servicios ni en la calidad de vida que merecemos. Pero, bueno, por primera vez sí se establece ya en la Constitución que las delegaciones o alcaldías tendrán que recibir las participaciones federales, las aportaciones, van a tener que recibir también una proporcionalidad de los impuestos que se recaudan en la ciudad, que, insisto, eso es muy valioso porque nunca ha existido una ley de coordinación fiscal local, nunca la existió el PRD. Por otro lado también hay un seguro de emergencia para casos que quieran hacerle como Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, cada vez que le surgía un problema en la ciudad, le quitaba facultades a las delegaciones. O sea, los problemas de ciertos gobernantes no se resuelven con política pública, los resuelven promoviendo reformas, como si fueran legisladores. Y ese era el caso de Ebrard. Cuando tuvo problemas con establecimientos mercantiles, les quitó a las delegaciones y dijo, ahora ustedes no verifican, como si hubiera sido muy eficaz el gobierno del DF verificando. Lo que sí se buscó es que existe un transitorio donde no pueden tener ya menos facultades de las que tenían las delegaciones. O sea, el piso está asegurado. El piso está asegurado, no el piso Ebrard, sino el piso que Andrés Manuel y Encinas. O sea, es un piso 2006. El piso asegurado, pero no se mueve. De facultades. De facultades. De facultades, porque Ebrard les quitó un montón, les quitó protección civil, les quitó establecimientos mercantiles. Bueno, Ebrard era
el Sí, Estado soy yo igual y por eso ya se fue a Francia, pero sí tenía un tema de monopolio del poder impresionante. Bueno, A ver. que con Mancera se ha seguido fortaleciendo ese centralismo. Y no se modifica el 115 con la actual reforma política que ustedes aprobaron. No, todo, O sea, digamos, ¿no? son artículos en redacción y sustantivamente el 122. Entonces, por eso es pertinente la discusión. ¿Hasta dónde, según ustedes, César, problemas, justo como los que estamos viendo en Morelos, en un estado que es el cuarto con mayor incidencia delictiva, tienes al gobernador y al alcalde peleándose y además señalándose de responsabilidad sobre cualquier cosa que le pase a la vida, en el caso de Cuauhtémoc Blanco, eso es lo que hoy estaba diciendo. Imagínate el mensaje al crimen organizado y a la Pueden hacer lo que delincuencia. quieran, ¿no? Insisto, por eso nosotros no estamos de acuerdo con esta propuesta, porque creemos que no se va a descentralizar, va a seguir manteniéndose un centralismo del gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México hacia los municipios, estos mustios que le llama Gabriela, que no van a tener facultades plenas. Entonces nosotros decimos, oye, tanto esperar una reforma política en el DF para que acabemos con esta reforma política, además no se está planteando fortalecer justamente la participación ciudadana, que nosotros decimos es la única vía para que este país realmente se transforme, porque este país ya no puede vivir solamente de lo que digan los políticos. A la ciudadanía le tenemos que dar más facultades presupuestales, más facultades de decisión, más facultades de qué rumbo quieren, en este caso de sus municipios, de la propia ciudad, y no lo estamos viendo en la propuesta de reforma. Nosotros decimos, ¿qué reforma necesita la ciudad? Una reforma que fortalezca la participación ciudadana, no el centralismo como se pretende, ni darle más burocracia a estos municipios, porque va a haber más burocracia y va a haber más recursos que se le den a la estructura administrativa de estas unidades municipales. Voy a tener que hacer un corte comercial rapidísimo, pero venimos. El propio jefe de gobierno, cuando se aprobó en el Senado, dijo que iba a tomar en cuenta las críticas y los señalamientos que hubiera, apelando no solamente a tu experiencia, Gaby, en la discusión que hubo en el Senado y la aprobación de esto, sino también a lo que tú viviste como delegada. ¿Qué sugerirías para evitar situaciones, digamos, de descoordinación o de confrontamiento tan grave como el que estamos viendo en Morelos hoy, en un tema tan sensible como el de la seguridad? Yo propondría lo mismo que insistí varias veces en el Senado. A esta reforma le falta federalismo y le falta ciudadanía. Le falta federalismo porque las delegaciones o alcaldías, o como les vemos llamar, no van a seguir sin personalidad jurídica, sin patrimonio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta para contratar una obra le tienes que pedir, gobierno del DF, por favor, sé tan amable de tú ve y págale al proveedor que tapó el bache. O sea, no se modifica sustancialmente, digamos, las facultades que tienen las delegaciones El ejercicio del poder del día a día no se modifica, en absolutamente nada. Entonces, le falta federalismo porque es como si tuvieras, no sé, de esta mesa, ¿no? Imaginemos que aquí hay un pastel que fuera el poder para la ciudad, ¿no? O del DF. Lo único que hicieron fue cambiarlo de lugar. Te quito aquí unos platos, presidente de la República o Congreso de la Unión, y se la doy al jefe de gobierno y un poco a la Asamblea Legislativa. Pero en lugar de que esto se transforme en un verdadero federalismo, a las delegaciones no les llega nada. Entonces no es una propuesta federalista, es una propuesta únicamente una reforma ni siquiera política, es una reforma administrativa. Es una reforma donde cambia quién va a administrar el poder público en la Ciudad de México. Del presidente de la República y el Congreso de la Unión a el jefe de gobierno y la Asamblea Legislativa y una Asamblea Constituyente. Un poco la lógica que traemos, no solamente en el DF, sino en otras partes del país. Pero que es absurda, porque no traes un fortalecimiento municipal cuando tienes el municipio más poblado del país, si no me equivoco, es Iztapalapa, el primero más segundo más poblado. Sin duda, más de 2 millones. Hay estados en nuestra república que no tienen 2 millones de habitantes. Así es. Pues sí los tiene una delegación que no tiene ni su chequera. Y vamos al ejemplo de Graco, no tiene policía. Así es. Bueno, y puede ser el ejemplo, puede ser la más poblada, pero también puede ser la que tiene el PIB más alto, o de las que tiene mayor producción, y todas están concentradas aquí. ¿Coincides? Coincido plenamente. Falta de federalismo, falta de sobre todo de ciudadanía. De ciudadanía, más centralismo. Sí, pero yo vuelvo al origen. ¿Cómo va a estar el constituyente, por ejemplo? El constituyente va a tener alrededor de 30 propuestos por el PRI, ya sea de los que vienen del Senado, de la Cámara, el presidente de la República. Estamos hablando para el auditorio, el total van a ser 100, ¿no? Van a ser 100. El PRI va a tener alrededor de 30%.
¿Por qué el 30%? Si el PRI tuvo en la última elección el 11% de la votación, está teniendo una sobrerepresentación del 200%. Morena, que tuvo casi el 28% de la votación, va a tener 16%. O sea, le están subrepresentando 50%, digamos, del PRI. Le están mochando el 50% de lo que le correspondería. Sí. Entonces, con esa conformación donde el PRD y el PRI van a tener una mayoría absoluta, pues van a hacer lo que quieren con la Constitución del Distrito Federal. Entonces va a mantener el centralismo, se va a generar más burocracia, no se le va a dar las herramientas a los ciudadanos para decidir el rumbo de la ciudad y vamos a decir, sí, ya tuvimos Constitución, ya somos un Estado 32 y ahora... La verdad es que históricamente... El ciudadano no va a tener, el ciudadano no va a tener ventajas a como se está viviendo en la Ciudad de México después de la reforma y después de que tengamos una Constitución del Distrito Federal. Quizá y eso es muy grave. Quizá esa es la gran pregunta. ¿De qué manera, Gaby, otra vez recordando tu experiencia de gobierno, realmente esto pueda servir para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la ciudad? Tienes ya, digamos, un marco que te va a limitar, que es la modificación constitucional. O sea, fuera de ese marco ya no te puedes ir. No puedes arreglarle, por ejemplo, el tema de darle personalidad jurídica a las delegaciones, porque constitucionalmente ya no lo tienes. Yo creo que eso sí es una gran falla. El que no tengan personalidad jurídica y patrimonio propio me parece institucionalmente un grave error. Bueno, los municipios, tan mal que están, y sí tienen eso. Pero van a seguir sin patrimonio propio. Sí, eso no es que son justo lo que está diciendo. Siguen sin personalidad jurídica, siguen sin patrimonio propio. O sea, probablemente hubiera hasta que litigar de nueva cuenta entre la Suprema Corte, como sucedió a principios del año 2000, que tengan personalidad esta para promover acciones de inconstitucionalidad en la Corte. Pero fíjate, a ver si se las quieren volver a reconocer. Pero ahí lo que me salta es, a mí me tocó la negociación, me tocó negociar la del 2000, que no salió porque la paró el PRI en el Senado. Así es. Y ahí, exacto. Y ahí las posiciones del PAN, históricamente, fue municipalismo, federalismo, participación ciudadana. ¿Qué le pasó al PAN en esta? Bueno, el PAN de entrada se dividió. La mayor parte del PAN votó en contra. Fuimos pocos los que votamos a favor. Y en lo personal voté a favor, a pesar de que le encuentro graves errores a la reforma, porque fue la forma en la que logré que se incorporaran propuestas que considero muy importantes, como el establecer este piso de facultades, como establecer la fórmula presupuestal, como algunos temas donde sí hay algunos, si quieres pequeña, pero alguna incidencia de participación ciudadana, sobre todo para transparentar los nombramientos que hace el jefe de gobierno y la Asamblea Legislativa, que hoy nunca ha existido como un proceso muy transparente. Sí incorporamos algunos cambios, pero insisto, sí le falta federalismo, sí le falta ciudadanía. ¿Qué sí se puede arreglar? Participación ciudadana no tiene un límite constitucional. O sea que ahí sí tienes un montón para regulación interna. Bueno, el DF históricamente fue el de vanguardia, fue el que ponía el ejemplo. Las primeras leyes en cuanto a participación ciudadana se hicieron aquí. Y ahora resulta que somos los grandes ausentes. La Ciudad de México debe recuperar ese estatus de ser la ciudad de vanguardia, la que diga que cómo queremos que nuestra voz y nuestra voluntad sí llegue al poder público. Porque, insisto, no hay un límite constitucional, sí es algo que se puede arreglar, porque además pues tenemos toda la parte de garantías y derechos humanos a nuestra Constitución, tenemos toda la parte de la reforma política federal que ya se hizo, así que todavía hay mucho que se podría avanzar a la luz de una Constitución que incluso es más amplia en algunos temas que la del DF. A ver, hay otro tema y voy contigo, César, corrupción. ¿Qué se puede hacer? O sea, dentro de lo que hoy se ha aprobado en el Senado, ¿qué puede la ciudadanía esperar en términos de mejora en algo tan sentido como la corrupción? Y además, déjame decirlo, y tú lo sabes, Gaby, un lugar donde se enquista la corrupción es donde hay servicios y ahí muchos de ellos están en las delegaciones. No vemos ningún Yo cambio. sí me atrevería a proponerle algo a Morena. No, pero no vemos ningún cambio en la propuesta. Vuelvo a insistir. Por eso, justamente lo que dice Gaby, que es un discurso muy parecido al de Morena, qué bueno que lo tiene. Yo creo que eso nos pasó a intercambiar los lugares de izquierda y derecha. Qué bueno que lo tiene. Qué bueno que lo tiene. El año está empezando muy raro. Qué bueno que lo tiene El año Gaby. está empezando aquí con unos Como nosotros, cambios en la geometría política. como Morena, sinceramente no ve que vaya a salir una constitución de vanguardia que le dé capacidades al ciudadano, etcétera. Nosotros vamos a trabajar una constitución alterna con
organizaciones de la sociedad civil que han trabajado un proyecto ya muy acabado, donde realmente se cambie el centro del poder y se le dé a los ciudadanos y no nada más se reparta entre los partidos políticos y entre los que gobiernan. Vamos a nosotros vamos a trabajar, digamos, la formal y vamos a trabajar la alterna. Y en el momento adecuado nosotros vamos a decir, comparémosla. Ahora, comparémosla y demos un debate verdaderamente ciudadano, porque vuelvo a insistir, es una gran oportunidad que tenemos para hacer una constitución de vanguardia y no decir, pues es que no nos quedó de otra y la aprobamos, pero sabemos que no es lo que queríamos. Entonces, ¿qué sentido tiene? Ahora, generalmente cuando hablamos de vanguardia pensamos siempre en términos de derechos. Yo no sé qué tanto se puede avanzar en derecho en la ciudad. Digo, tienes derechos. La primera entidad que se gestó para personas en matrimonios de personas del mismo sexo, interrupción de embarazo, en fin, todos esos temas. Incluso pues, se ha echado para adelante la ciudad con el tema de la despenalización de la marihuana. ¿Qué tanto se puede avanzar? Sí se puede avanzar. Hay democracias muy modernas en el mundo que nos pueden dar grandes ejemplos y de los que la Ciudad de México tiene todas las variables para poder en ese sentido. Me parece que el caso ideal podrían ser Suiza, ¿no? En Suiza todo se vota cada 3 meses, absolutamente todo. El empoderamiento ciudadano no quiere decir que mis derechos sean únicamente sexuales o reproductivos. El empoderamiento real tiene que ver en cómo mis decisiones trascienden a la esfera pública y no solamente a mi casa. Y eso es lo que te genera comunidad, y es lo que te genera la posibilidad de construir una ciudad de todos y un espacio público. Ahí está el caso. Que es lo que no tenemos Ahorita aquí. estamos viendo lo del reglamento de tránsito. Y el reglamento. Ahorita estamos viendo el reglamento de tránsito, una imposición y la ciudadanía está molesta, está en contra y no se puede llevar a consulta. Nosotros lo vamos a llevar a consulta. Nosotros, aunque no le guste al jefe de gobierno, lo vamos a llevar a consulta y le vamos a demostrar al jefe de gobierno que la gran mayoría de los capitalinos está en contra de ese reglamento de tránsito. Esas decisiones se tienen que tomar entre todos. Al fin de cuentas, el poder solo se delega, pero el poder está en la gente. Digamos, con dos temas que son como digamos, punteros en la agenda de la ciudad. Y uno es, en efecto, el tema de la corrupción, Gaby, y el otro es el tema de las consultas. Corrupción. Yo sí me atrevería, aprovechando que aquí estamos la derecha y la izquierda, pero en empujar una propuesta, ya no sé, porque con eso que la tele está al revés, ya no sabemos. Morena es de izquierda, Morena es de izquierda. Yo creo que algo que sí podría cambiar mucho la lógica es darle autonomía a la Contraloría y a la Procuraduría. Mientras el Contralor lo siga poniendo el jefe de gobierno, al igual que el Procurador, no podemos pensar que la clase política vaya a ser juzgada. Exactamente. Es el tema de juez y parte. Yo creo que sí debemos, y se podría, porque no está, digamos, fuera del marco constitucional, sí se podría buscar un diseño que haga que instituciones tan sensibles como quien va a combatir la corrupción, como quien va a ser la autoridad de procuración de justicia, sean ciudadanos. Y sucede en muchos lugares del mundo. No sería ni la gran innovación internacional, pero sí una innovación en el país y un cambio que la Ciudad de México podría dar. Eso me parecería muy importante. Insisto, mientras sean designados, siguen siendo políticos igual que los vecinos. Y siguen siendo los compañeros de gabinete a los que después tendrán que fiscalizar. Entonces no los fiscalizan probablemente de la manera más adecuada. Y la otra parte que tiene que ver las consultas. La Ciudad de México tiene un nivel socioeconómico y educativo más alto que el promedio del país. Se presta perfectamente para hacer un espacio donde haya una democracia participativa con un ejercicio más frecuente. Y yo pondría además de frecuente un segundo muy importante adjetivo, vinculatorio. Eso que digan los gobiernos. Te voy a consultar y ya luego veo si te hago caso, es creo que una broma casi tan pesada como lo que cuesta presupuestalmente hacer esas consultas. Y ahí hay un punto, ¿no? Ahí tuvimos, por ejemplo, César, lo de... A ver, ustedes defienden las consultas, les parecen fundamentales, pero tuvimos, por ejemplo, el caso de Chapultepec, menos del 5% del padrón de la demarcación participó y lo que nos costó a los capitalinos fue muy alto. No, tú me corregirás, pero creo que cerca de 15 pesos el voto. Sí. Una cosa demasiado... Sí, pero es más caro no haberla hecho. Hubiera sido más caro imponer un proyecto que hacer la consulta como se realizó. Pero el asunto de la consulta, pues nos tocó empujarla. Sí, justamente no fue de a gratis, o sea, fue porque hubo una presión muy fuerte contra el gobierno de la ciudad y no le quedó de otra. Pero eso debe estar regulado desde la revocación del mandato. Ya lo tenemos que instaurar en la Ciudad de México. 3 años, no sirve el jefe de gobierno, vámonos a otro. ¿Por qué tenemos que sufrir 6 años a un mal jefe de gobierno? No funcionan tus delegados, vámonos, ¿para qué? También a ese nivel. Bueno,
caso solo duran 3. Bueno, por eso, bueno, te cansan tanto. al año y medio. Como Suiza, al año y puedes medio. votar cada 3 Cada meses. 3 Sí, meses, cada nada más. 3 meses. Vámonos. Son exámenes Esa- parciales, ¿no? Esa debe ser la constitución del Distrito Federal. Eso, darle a la ciudadanía. ¿Qué ha pasado con el presupuesto participativo? Es una burla. El presupuesto participativo ya no es ni presupuesto ni participativo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque ya las delegaciones deciden en qué se van. Una delegación dice, va para este proyecto, y simplemente es una manera de validar un proyecto importante que tiene la delegación. Nosotros decimos, hay otros programas como mejoramiento barrial donde sea realmente la comunidad sea la que decida qué hacer en su comunidad, en su barrio, en su colonia, en su edificio, en su unidad habitacional. Ese tipo de programas se tienen que fortalecer y decir, bueno, cada decisión importante que tome la Ciudad de México tenemos que decidirla entre todos. Voy cerrando con esto. ¿Tú ves una reforma tan abierta en el constituyente que viene? Yo creo que hay que empujarla. Ok. Hay un cambio que quisimos hacer desde la Constitución, una propuesta que personalmente hice, y era que no hubiera monopolio de la presentación de la iniciativa inicial. Bueno, es de por lo que se decirlo queja así. Morena igual. Bueno, yo también me quejé en el Senado, propuse que no hubiera ese monopolio y fue una imposición del PRD defendiendo que fuera solo el jefe de gobierno quien presentara ese proyecto inicial. Yo creo que se volvería muy importante, si va a haber como distintos esfuerzos, que pudiéramos decir dónde están las variables importantes para la ciudad y tejer para que esas coincidencias sí sucedan y no nos pase lo mismo con la reforma O sea que de constitucional. repente, imagínate, en el constituyente podemos ver más coincidencias entre Morena y el PAN y entre el PRD y el PRI. Pues ojalá, ¿Tú en la cómo medida en ves? que se tejan Ojalá, acuerdos. pero que hable Gabriela Cuevas con por ejemplo, con sus asambleístas, porque todo le aprueban al PRD y a Mancera, son los aliados de Mancera y del PRD, no son una oposición en la Ciudad de México. Yo me he cansado de decirle al Bueno, coordinador vemos quienes Romero, hemos hecho de oposición, historia en la al ciudad. coordinador Romero me he cansado de decirle, sean oposición a Mancera, sean oposición al PRD, pero ojalá Gabriela Cuevas hable con sus legisladores del Distrito Federal y nos ayuden a eso. Ojalá que los constituyentes que lleguen por parte del PAN verdaderamente hagan un contrapeso. Los de Morena seguro lo vamos a hacer, pero si no, va a ser, insisto, una reforma que al fin de cuentas los ciudadanos van a decir, ¿y tanto para esto? Pues yo me tengo que ir por lo pronto, pero muy agradable y además muy, muy interesante todas las opiniones que ustedes han puesto hoy sobre la mesa. Vamos a seguir el tema, desde luego. Muchas gracias, Gaby Cuevas, por haber estado con nosotros Muchas gracias por hoy, la como invitación. siempre, de verdad. Muchas gracias. Y por supuesto, César Cravioto, Gracias. Y como siempre. Felicidades a todos por este nuevo año. Y Buen año que inicia. que nos Movido vaya bien a año que todos. inicia. Que nos vaya bien a Todo el todos. país. Y al país, que le vaya Y bien al sobre país. todo usted. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.